¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Mirada Clave, el programa en el cual debatimos acerca de la economía y vemos cuáles son las principales oportunidades y desafíos que tiene nuestro país. En el programa de la fecha queremos analizar un poquitito la realidad y las perspectivas del segmento cooperativo, uno de los actores fundamentales dentro de lo que es no solamente la economía de nuestro país, sino también el desarrollo de Paraguay. ¿Cómo están actualmente las cooperativas del país? ¿Qué tipo de cooperativas nosotros tenemos en Paraguay? ¿Cómo sus socios se ven beneficiados con la existencia o con la adhesión a este tipo de entidades? Son algunas de las cuestiones que vamos a estar analizando precisamente en la fecha. Para eso vamos a contar con la participación de Pedro Loblein, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo de nuestro país, y también con el señor Gustav Sawatzki, dos referentes dentro del sector cooperativo que nos van a estar dando su análisis, su visión respecto a tan trascendental tema. Arrancamos analizando el sector cooperativo luego de una breve pausa. Continuamos con Mirada Clave y para analizar el tema del cooperativismo en Paraguay, cuáles son los principales desafíos y una lectura detallada sobre la realidad del sector, estamos ya con el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, el licenciado Pedro Loblein. ¿Cómo le va, presidente? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. Muy bien, gracias por la invitación de estar participando acá con ustedes. Presidente, queremos determinar un poquitito o tratar de debatir acerca del cooperativismo en Paraguay de una forma bastante amplia. Usted es un experto en el área, tiene mucha experiencia, inclusive antes de ser presidente del INCOP. Licenciado, ¿cómo le parece que la cooperativización o las cooperativas ayudaron a la economía paraguaya durante todo este proceso que fueron atravesando y qué le parece que es lo principal para resaltar de ese aporte? Bueno, realmente todo el movimiento cooperativo en general, los distintos sectores, pero hay dos sectores fuertes dentro del sistema, que es el de cooperativas de producción, toda la parte agrícola, ganadera, y las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una influencia también fuerte dentro del sistema financiero. En la distinta etapa de las crisis, y no me voy a remontar solamente a la última parte de esto de lo que hemos vivido de la pandemia, previo a la pandemia, sino ya analizando desde las crisis financieras que hubieron en el 95, allí empezaron las cooperativas de esa crisis tan fuerte de la caída de los bancos, de todo esa, del 95 al 2005, empezaron las cooperativas de ahorro y crédito a ganar espacio gracias a la desconfianza que había del sistema financiero tradicional. Crecieron las cooperativas de ahorro y crédito, y el sector de las cooperativas de producción ya mucho con mayor anterioridad, porque sí, en la época, digamos, de la dictadura, siempre ya estaban las cooperativas de producción trabajando fuertemente. Dentro de todo ese proceso, a poder estabilizar, colaboró, pero de manera muy importante, el sector cooperativo a estabilizar y superar aquellas crisis financieras que hubieron. O sea, siempre digo yo de que la crisis financiera que hubieron del 2008 al 2010, cuando los países, principalmente en la Argentina, le recordarás el corralito,
En ese momento acá las cooperativas, cuando los bancos dejaron a conceder crédito, fueron las cooperativas que hicieron frente a esa necesidad de apoyar financieramente a la gente. No llegó a tener ese impacto fuerte acá, toda la crisis financiera que hubieron en todo el continente básicamente, ¿verdad? Cuando vamos desde el punto de vista de las cooperativas de producción, en esta época de pandemia, ahí fueron las cooperativas de producción, principalmente todas aquellas que generan alimentos, la cadena alimenticia, carne, leche, todos sus derivados, aceite, hierba, todo lo que es la cadena alimenticia fue la cooperativa de producción que generó eso cuando la importación no se podía hacerlo. Entonces realmente fueron los que aguantaron y se mantuvo todo dentro de cubriendo las necesidades, ¿verdad? O sea, y no hay que decir la parte de la ayuda solidaria, el apoyo desde el punto de vista de las necesidades de salud, asistencia alimentaria, de los números que se dieron en tema de solidaridad de las cooperativas hacia no solamente a los socios, a la comunidad en general. Realmente tuvo un impacto muy fuerte. Cuando uno, volviendo nuevamente haciendo una historia, cuando la necesidad desde el punto de vista de educación, de salud, de colegios, de escuelas, de caminos, siempre las cooperativas estuvieron allí haciendo frente a eso de que cuando el Estado no estaba, estaba la cooperativa. Y eso sigue. O sea, y tenemos que ser conscientes de que el Estado solo es difícil, no va a poder hacer frente a todas las necesidades que hay para salir adelante. Entonces, siempre esa comunión en donde no está el Estado, no puede llegar por alguna razón, está la cooperativa. Y allí yo creo que uno de los sistemas más importantes sería lo que se llama la alianza público-privado. El Estado no tiene capacidad para hacer frente a esto, entonces esa alianza de las cooperativas a apoyar, a salir adelante a nuestra gente. En todo lo que es respecto a la lucha de las desigualdades, la lucha contra la pobreza, siempre las cooperativas están ahí haciendo frente a eso. O sea que el impacto, el rol social, económico, tenemos nosotros dentro del sistema cooperativo de decir de que bueno, las cooperativas son la alternativa válida para salir adelante y satisfacer las necesidades. Entre los tipos de cooperativas, licenciados, se tienen a cooperativas que abarcan a segmentos estratégicos dentro de lo que es la actividad o la economía de nuestro país. Están las cooperativas de ahorro y crédito, mencionó las de producción, inclusive otras como las cooperativas de trabajo también. Es decir, son actores fundamentales y que si tienen el acompañamiento necesario y se tiene una fortaleza también inclusive mayor del sector, pueden ayudar a que inclusive la economía paraguaya crezca todavía más, pueden ser un actor mucho más protagónico de lo que ya son inclusive hoy en día. O sea, ellos ya son el actor protagónico, el actor más importante para salir adelante el país es el sector cooperativo, ¿verdad? O sea, cuando vamos nosotros, mencionaste, ¿verdad? O sea, dentro de lo que son las cooperativas de producción, categórico, o sea, son uno de los mayores aportantes de los ingresos que hay desde el punto de vista del sector primario, ¿verdad? Vamos a las cooperativas de ahorro y crédito, ahora con una participación que está llegando al 19% del total de activos del sistema financiero nacional, tiene una fuerza muy importante y están allí, más del 85% son la clase media-baja que tiene la posibilidad de tener el acceso, y eso es inclusión financiera. O sea, si el Paraguay tiene un nivel de inclusión financiera bastante buena, todavía hay mucho que crecer. Esa parte que apoya en la inclusión financiera es el sector cooperativo. Y están los demás tipos, cooperativas de vivienda, cooperativas de servicios, cooperativas de trabajo.
que de a poco van fortaleciéndose. Ese es un sector en el cual las mismas confederaciones o el sector cooperativo mismo ve de que esa parte, esa tercera pata del sistema cooperativo necesitamos fortalecer. De a poco, bueno, ya tenemos una ley especial de cooperativa de vivienda, una ley especial en cooperativa de trabajo. Ahora se están impulsando otras leyes especiales, o sea, de tal manera, de cooperativa de servicio, de tal manera a que las regulaciones y todo lo que sea sean bien claras y cómo podamos realmente fortalecer ese sector. Imagínense la necesidad de trabajo que hay. Mucha gente que no consigue trabajo, que no tiene la manera de conseguirlo a través de formando una cooperativa, porque ¿qué es lo que hace la cooperativa de trabajo? Busca con contratos con empresas, digamos una cooperativa de limpieza. Esta cooperativa de limpieza, donde sus socios son trabajadores, firma, gana una licitación, tiene contrato y son los socios de esa cooperativa a la que se van a trabajar. Por eso se llama, entonces busca que sus socios tengan un trabajo y puedan generar sus ingresos. Las cooperativas de vivienda, un déficit habitacional tan grande que tenemos. Se habla mucho en cada uno de los proyectos de distintos gobiernos el tema de cuántas construcciones de vivienda van a hacer en su proyecto de gobierno. Creo que allí hay todavía algo en que lastimosamente los gobiernos no están teniendo como, si quiero construir 10.000 viviendas, no es fácil una sola entidad como ser el Ministerio de Vivienda construirla. Pero a través de cooperativas se puede perfectamente llegar a esos números y duplicar y triplicar también. O sea, las cooperativas tienen la capacidad de, por un lado, desde el punto de vista de administrar los fondos para la construcción de vivienda, por otro lado, el compromiso de los socios, de la responsabilidad de devolver, está demostrado en todo, principalmente cuando hablamos de mi primera vivienda o de salir de ese alquiler y tener cuida, los créditos con menor morosidad son con destino a vivienda. Entonces allí hay una estrategia que falta y esperemos de que se pueda lograr eso de que se vea desde el Estado como un aliado importante a las cooperativas para el tema de ir paliando ese déficit habitacional que hay dentro de cooperativas de vivienda. Y después nos vamos a cooperativas de servicios, ¿verdad? Entonces hay ese sector de cooperativa en el cual se tiene que ver todos los mecanismos a fortalecer, porque tenemos ejemplos muy buenos. Cuando nos vamos en la Argentina, acá llegamos a Clorinda y vemos las cooperativas de servicios que son muy fuertes. Entonces hay buena experiencia en países que aquí yo tuve la oportunidad de visitar en Colombia la cooperativa de recicladores. Y ahora tenemos por primera vez en Paraguay una cooperativa de recicladores en la ciudad de Santa Rita, que ojalá sea el modelo y el ejemplo de cómo esa cooperativa sea la recicladora de basura, porque la ventaja que hay que atraer es la cooperativa, que son los mismos ciudadanos, dueños, que trabajan en la limpieza de la ciudad. Y entonces ese es un modelo exitoso en Colombia y que ojalá eso se pueda acá a través de esta cooperativa que se formó ahora de recicladores en esta ciudad, sea el ejemplo y se vaya replicando en otras ciudades. Presidente, es sumamente interesante. Vamos a continuar conversando luego de una breve pausa. Estamos con el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Pedro Loblein. Breve pausa y continuamos.
Seguimos en Mirada Clave y continuamos conversando con el presidente del INCOP, Pedro Loblein. Presidente, si hablamos de los desafíos para el sector cooperativo desde el ámbito de las cooperativas mismas, desde las entidades solidarias propiamente y desde el regulador, aprovechando también su análisis como representante ahora del INCOP, ¿qué le parece que es lo principal que tenemos que hacer frente durante los próximos años? Bueno, los desafíos más importantes de las cooperativas, y ahí voy a separar un poco desde el punto de vista de las cooperativas de ahorro y crédito. Creo que algo ya hablé del tema de uno de los desafíos importantes es el tema del fortalecimiento de ese tercer sector de cooperativas. Es un desafío muy grande porque eso va a dinamizar una parte donde hay muchas necesidades. Desde el punto de vista de las cooperativas de ahorro y crédito, el desafío importante es el desarrollo tecnológico. Es muy importante, todavía tenemos muchas debilidades en el tema. El mercado hoy día, todos aquellos irruptores del sistema dentro de lo que es medios de pagos y todo esto, hace que las cooperativas tienen que avanzar mucho más en el desarrollo de los servicios financieros que hoy tiene adaptado a la tecnología. El mercado, la gente joven que entra al mundo del consumismo ya vienen con otras. Su forma de ser está relacionado directamente, su conducta está relacionada hacia el uso de la tecnología. Entonces requiere que la cooperativa esté en sus manos siempre, esté allí donde no importa en qué lugar del mundo esté la persona, la cooperativa tiene que estar presente con él y eso lo hace la tecnología. Siempre cuidando algo muy importante que es la seguridad. Hoy se está viendo de que si el desarrollo tecnológico no viene acompañado con niveles de seguridad elevada, hoy los ciberataques son muy frecuentes dentro del sistema financiero, en nuevos mecanismos, eso hace. Entonces el desafío está allí, mejorar todo, ser siempre más proactivos que reactivos. Buscar los mecanismos de estar siempre con la gente, no olvidar el desarrollo tecnológico probablemente te ayuda a estar en permanente las 24 horas del día, las 365 días del año, pero algo que se tiene que perder es la atención personalizada. Algo que diferencia a las cooperativas de muchas otras empresas es el que es la gente. La gente en primer lugar. Hay un dicho muy importante que siempre se dice, las cooperativas somos gente trabajando para la gente y la gente es la que tiene que estar en primer lugar. El trato personalizado debe existir siempre. Nos gusta al ser humano que nos traten como somos ser humanos. Entonces, por encima del desarrollo tecnológico siempre se tiene que tener en cuenta el trato a la gente para tenerlo siempre atraído hacia la cooperativa. Desde el punto de vista de las cooperativas de producción agrícola, ganadera, realmente es admirable el desarrollo que ellos tienen. Y bien vemos, la tecnología es tan amplio, o sea, el desarrollo tecnológico en todo lo que ellos, si vamos al área de ganadería, al área de la agricultura, el desarrollo tecnológico que ellos tienen para hacer que cada vez más los productores tengan mejores resultados es algo muy bueno, pero también deben las cooperativas seguir y estar siempre presentes en cuidar el medio ambiente. O sea, el Paraguay, el futuro, qué es lo que vamos a dejar está en el tema del medio ambiente. Entonces ahí las cooperativas dentro del compromiso con la comunidad tienen que seguir en ese proceso, que lo están haciendo cada vez más. Vemos nosotros de que las cooperativas cuidan, buscan los mecanismos que sus socios cuiden el medio ambiente. Ahí entra educación. La educación es algo fundamental y las cooperativas ayudan mucho a lo que es educación. Entonces, ¿qué queremos para el futuro?
es siempre el componente ahí, bueno, cuál es el comportamiento de la gente y la cooperativa dentro de ese proceso. El gran desafío es mantener de que en primer lugar está el lugar donde vivimos, considerar ser siempre entidades que construyen un mundo mejor. Entonces, toda esta degradación de la naturaleza que se viene dando, hay un proceso en el cual tenemos que cuidar y construir siempre un mundo mejor, siempre dentro del desarrollo. Desde el punto de vista de, ya como supervisor, es los grandes desafíos que tenemos y es un déficit el tema de lograr el fondo de garantía de depósito. Eso es fundamental. Es importante trabajar sobre la legislación cooperativa. Se necesita siempre en todo, la seguridad jurídica es importante. Tenemos que en todo siempre la seguridad jurídica, o sea, de que, bueno, estamos seguros de que no nos van a cambiar las reglas de juego de uno. Desde el punto de vista de seguridad jurídica te da la tranquilidad de trabajar. Las cooperativas han demostrado siempre de que como dicen, déjenos trabajar. Y ahí es fundamental desde el punto de vista de legislación. Desde el punto de vista de supervisor, se tiene que hacer algunos cambios importantes desde el punto de la legislación, también buscando esa seguridad para como supervisor. Hoy día tiene muchas debilidades la legislación que rige al INCOP y a partir de ahí, dentro de las normativas que el INCOP emite, entonces falta algunos cambios dentro de la legislación para dar mayor seguridad y tranquilidad y darle la fortaleza. Tenemos uno de los grandes desafíos como supervisor es que el INCOP tenga mayor robustez desde el punto de vista de profesionalismo, de tener las capacidades para poder controlar y regular a ese gran sector dentro de la economía paraguaya y de la población. 1.930.000 paraguayos son socios de una cooperativa. Es casi más del 45% de la población económicamente activa. Entonces, eso requiere de que el INCOP esté fuerte, esté fortalecido, el capital humano interno tenga la capacidad para regular y controlar a todas las cooperativas. En estos 4 años que estoy al frente del instituto, siempre escuchaba yo el concepto de que si controlamos bien a las cooperativas tipo A, estamos controlando al 97% del activo total. Si uno lo mira desde el punto de vista de dinero, perfecto. Pero ¿cuánta de la población representa eso y cuánto de la población están en pequeñas cooperativas? Necesitamos fortalecer, controlar, ayudar a las cooperativas más pequeñas para que se conviertan también en cooperativas fuertes y así podamos llegar a mayor cantidad de nuestra población cooperativizada. Presidente, ¿le parece que la gobernanza o el esquema de gobernanza dentro del INCOP podría también formar parte del debate acerca de saber si es que estamos en una situación óptima o se pueden tener mejoras en términos legislativos también? Sí, cuando se formó el INCOP hace 20 años, exactamente el 3 de julio el INCOP cumplió 20 años, era otro, y creo que para ese momento el sistema de gobernanza que se aplicó a la cooperativa era lo que era lo mejor para ese momento. Los tiempos han cambiado, el mercado financiero creció, es mucho más grande, digamos, el sector de las cooperativas de producción también. Todo eso requiere que nos sentemos todos y analicemos la gobernanza. Forma parte de lo que yo llamo el análisis a la legislación cooperativa y es el momento de analizar, bueno, qué podemos cambiar desde el punto de vista de la gobernanza del INCOP para darle mayor autonomía, mayor independencia. El INCOP debe ser una entidad profesionalizada, con una independencia fuerte y en el amplio sentido de la palabra de la independencia.
Entonces es el momento de analizarlo desde el punto de vista de la gobernanza, el sistema de elección de autoridad, el sistema de representación, todo eso es uno de los componentes que se tiene que ayudar. Cuando yo hablo de seguridad jurídica, un ejemplo, hoy es muy fácil, muy recurrible las resoluciones del INCOP, se recurre, quedan suspendidas, los procesos de intervención. No tenemos nosotros procesos de resolución como tiene el Banco Central. O sea, hay muchos puntos desde la parte jurídica que tenemos que darle mayor fuerza al INCOP. No es posible de que un interventor de una cooperativa fácilmente por la gestión hecha como interventor frente a la cooperativa, fácilmente fue demandada en la justicia y el interventor solo tiene que defenderse. No hay alguien detrás que dice, no, yo como interventor tuve que hacer esto y alguien que me defienda. O sea, ahí es. Y entonces es muy amplio del debate que tenemos que abrir desde el punto de vista jurídico, pero reitero a tu pregunta, el tema de gobernanza es importante analizarlo. Es importante la credibilidad para cualquier institución, presidente. Esto rige para el INCOP, rige para las entidades cooperativas, es decir, todo debate que permita ir actualizando la ley para fortalecer las entidades y que la gente crea en las cooperativas, sepa que su dinero está seguro, de que hay buen manejo dentro de las instituciones, que si hay un mal manejo de las instituciones, el regulador va a actuar. Ese tipo de cuestiones son fundamentales y es un activo que no se puede negociar bajo ninguna forma. Así es fundamental de que el regulador demuestre de que, por eso que yo hablo cuando menciono a la independencia, cuando el regulador tiene que actuar protegiendo siempre al socio y cuidando la institución. ¿Qué es la institución cooperativa? La institución cooperativa es el socio. Entonces es algo que tenemos que, el INCOP tiene que tener esa credibilidad de la ciudadanía, todo, pero principal de los socios, de que él va a actuar y está actuando cuidándole. Entonces es fundamental de que el INCOP sea una entidad creíble, sea una entidad profesional. Hoy día el INCOP es una entidad pública más dentro del Estado. El INCOP debe ser similar como supervisor a la superintendencia de banco. Y eso forma parte de la historia. O sea, mismos problemas que hubieron en la crisis financiera del 95 era justamente porque la superintendencia era débil. Después del 2005 empieza realmente la superintendencia a tener otra fuerza más independiente, más profesional, y es lo que. Entonces el INCOP debe, y ahí entra absolutamente todo, desde autonomía, no autonomía, sino separarlo, tener todo, ser muy similar a la superintendencia, tener el desarrollo tecnológico para controlar más de 500 cooperativas. Sin el desarrollo tecnológico es imposible y para eso necesita fortalecimiento, necesita desarrollarse allí. Entonces hay un desafío muy grande desde ese punto de vista, pero creo que están dados los pasos. Es muy importante que se continúe con eso, es muy importante de que se respalde y se apoye ese proceso de fortalecimiento de INCOP y buscar los mecanismos en lograr una independencia desde todo punto de vista, desde el punto de vista de presiones políticas, desde el punto de vista de presiones del mismo sector cooperativo. O sea, hay muchas cosas que se tiene que trabajar para lograr que el INCOP sea esa entidad creíble que todo ciudadano y todo cooperativista quiere. El cooperativismo en Paraguay, presidente, ya creció muchísimo de un tiempo a esta parte. ¿Le parece que estamos todavía con espacio para crecer dentro de nuestro país? Sí, el mercado, o sea, hay mucho espacio. El sector cooperativo está concentrado. Imagínate que más del 50% de las cooperativas están en Central. O sea, Central y Capital. Más del 50% de las cooperativas están ahí. Hay
un inmenso territorio, lugares dentro. Si hablamos de inclusión financiera, el sector rural necesita inclusión financiera. Hay muchos mercados en donde crecer, donde se puede desarrollar, donde las cooperativas pueden todavía estar presentes, mucho más fuerte de lo que hoy están. O sea, hay todavía mucho que desarrollar en el sector cooperativo y ojalá lleguemos. Yo tengo como modelo, mucho se habla de los distintos países desde el punto de vista de cuál es el nivel de influencia de las cooperativas. Y para mí, la región de Quebec, la provincia de Quebec en Canadá, el 85% de la población económicamente activa es socia de una cooperativa. O sea, la provincia de Quebec de Canadá es una de las provincias, de las regiones más cooperativizadas y ojalá nosotros lleguemos a eso, o sea, a que realmente cada vez más el sector cooperativo tenga mayor fortaleza, fuerza y presencia dentro del Estado y va a ser siempre ese brazo de apoyo a cualquier gobernante de turno. Tiene que ser una cuestión apuntada dentro de nuestro plan país, presidente, no una cuestión solamente de un gobierno, que haya políticas que de un gobierno se respeten, que de otro gobierno no se respeten, es decir, una cuestión que tiene que ser parte de nuestro proyecto país. Podemos llamarle proyecto país o lo que yo denomino acá falta política de Estado. Lo que de un gobierno a otro gobierno se pase y se respete, o sea, eso es política de Estado, falta y tiene que formar parte como política de Estado el fortalecimiento de las cooperativas, el mantener, el dar la seguridad jurídica. Y entonces allí realmente eso va a ser de que, bueno, se pueda lograr, si uno va a analizar, me refería a Canadá, vamos a los países nórdicos, los niveles de desarrollo de todo que es en base al cooperativismo. Entonces, tiene que formar parte como política de Estado el apoyo, el fortalecimiento de las cooperativas y ese arranca del Instituto Nacional de Cooperativismo. Tener un instituto fuerte, capaz de tener allí al día siguiente de un problema en una cooperativa, tener presencia, buscando siempre lo que yo digo, bueno, cuidar a la gente, cuidar al socio, cuidar a la institución. La pandemia probablemente, presidente, es el ejemplo más reciente que tenemos de cómo las cooperativas pueden salir a auxiliar a la gente en casos de extrema necesidad. Categórico, o sea, es lo último, ¿verdad? Dentro, como dije, bueno, toda una historia, pero la pandemia fue uno de los puntos en donde, bueno, en momentos difíciles están las cooperativas para hacer frente y ha demostrado que tiene esa capacidad a adaptarse, porque nos recordamos mucho de la pandemia, pero no nos recordamos que dentro de la pandemia había problemas desde el punto de vista de la naturaleza. Sequía, inundación, bajante de los ríos, o sea, la pandemia no estábamos nadie preparado a eso, pero a eso hubo otras cuestiones naturales que ayudó a que esos momentos sean muy difíciles. Y allí las cooperativas salieron, estuvieron al frente, esa ayuda, como nosotros la llamamos de repente solidaria, ayuda económica, el hacer frente a todo eso y ayudar a que podamos salir. Desde el punto de vista de salud, nadie recuerda hoy que fueron las cooperativas que en ese momento, cuando arrancaron, donaron 100 camas de terapias intensivas, o sea, de terapia intermedia, 100 camas o sea, eso fue algo así, solamente un ejemplo, ¿verdad? Y después las donaciones que se hicieron a nivel de alimentos, así, o sea, a nivel país, fueron varios millones de guaraníes que se aportó, que se hizo frente en el caso de toda la parte solidaria de los muchos compatriotas, amigos, parientes, fallecieron, se fueron y gran parte de eso eran socios, tenían sus deudas con las cooperativas cancelaban las deudas, o sea, hay tantas cosas que se puede contar de cómo las cooperativas en ese momento ayudaron a hacer frente a las necesidades, a aquello que no estábamos ni mínimamente preparados para vivirlo.
Presidente, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. Creo que abordamos una de las cuestiones fundamentales para nuestro país, el tema de las cooperativas y hacia dónde vamos. Así que esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio cuando volvamos a analizar a un sector tan importante de nuestro país. Te agradezco mucho por la invitación a todo el equipo y estamos siempre en todo lo que podamos hablar y analizar este área o el lugar tan importante, este sector tan importante para toda la economía, para el tema de educación, para el tema de salud, o sea, todo lo que es el desarrollo del país. Este es un sector muy importante en el cual siempre tenemos que estar en condiciones de analizarlo y verlo, bueno, cómo podemos seguir fortaleciendo. Muchísimas gracias, presidente. Estuvimos conversando con el presidente del INCOP, Pedro Loblein. Una pausa, enseguida retomamos. Y continuamos en Mirada Clave con este análisis del sector cooperativo y vamos a uno de los más importantes dentro de la estructura de nuestro país, que es el sector de las cooperativas de producción. Para hablar un poquitito del tema, su análisis y su visión, estamos en comunicación con Gustav Zawadzki, integrante de la FECOPROD. Gustav, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de este programa Mirada Clave. Muy bien, muchas gracias, compañeros de trabajo. Realmente un placer saludarles. Muchísimas gracias, Gustav. Te queríamos preguntar, cuando hablamos de las cooperativas y puntualmente el sector de las cooperativas de producción, ¿cuál te parece que es el aporte principal o los puntos importantes a resaltar dentro de lo que es el aporte de las cooperativas de producción a la economía paraguaya? Bueno, en primer lugar, yo creo que vale destacar que nosotros estamos trabajando con un grupo de 34 cooperativas de producción que son bastante influyentes en todo el área de producción, industrialización y comercialización de productos alimenticios de altísima calidad, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Por tanto, yo creo que realmente las cooperativas de producción hacen un gran aporte en todo lo que es la producción primaria, en primer lugar, cual siempre es nuestra filosofía. Y por otro lado también todo lo que es la industrialización, de darle valor agregado a esta producción primaria. Y en tercer lugar, comercializar esto, tanto a nivel nacional como internacional, de tal manera que el asociado debe ser el máximo beneficiado para mejorar su nivel de vida, en lo económico, en lo social y en atención también a la educación, que son casos fundamentales. Siempre se trata para mejorar la situación económica, social del asociado. Entonces, en ese sentido, las cooperativas de producción aportan, en primer lugar, fuertemente al sector lácteo. En la producción láctea, más del 82% de toda la leche industrializada del Paraguay hoy está en manos de este grupo de cooperativas de producción que están asociadas a la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROD. Ya hace más de 48 años, desde el 95, el 23 de agosto precisamente, que se fundó la Federación con 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, de defender sus intereses del sector productivo, industrial y comercial. Por otro lado, preparar mejores directivos que sean capaces de gestionar en forma democrática, control democrático y por supuesto todas las leyes cooperativas que deben conocer. Y en otro lugar también darle un paso muy importante al desarrollo rural, que es de fundamental importancia porque tenemos también un área en la federación y también en las cooperativas de base en el cual nosotros damos mucha énfasis en ese punto, digamos, en el punto del desarrollo rural, para que
nuestros alrededores, en las áreas de las cooperativas, también tengan un mejor porvenir. Eso se llama compromiso con su comunidad, que es un principio cooperativo fundamental. Gustav, ya lo resaltaste, pero ¿cuáles son las principales o la principal ventaja que te parece que plantea el modelo cooperativo y cómo se puede usar este modelo cooperativo para seguir creciendo no solamente en la producción, sino en otros ámbitos de la economía paraguaya? Bueno, las cooperativas tienen una ventaja. Lo que uno no puede lograr, todos juntos podemos lograr. Uno para todo, todo para uno. Es el lema de las cooperativas ya desde Rothschild de 1844 en Inglaterra, donde fueron fundadas las primeras cooperativas. Por otro lado, este modelo se ha desarrollado, se ha modernizado, se ha adaptado a las circunstancias del tiempo. Y las cooperativas que no se adaptan al tiempo ya están muertas, están sepultadas ya. Las cooperativas de producción siempre fueron instituciones muy dinámicas. Y el aporte especial que hacen, aparte de eso, es justamente los sectores fundamentales de producción alimenticia o alimentaria que hacen, como ya dije, leche, carne, trigo, soja, maíz, canola, sésamo, etcétera, etcétera. En este campo ellos aportan un 20% de la producción nacional y algunos campos más, otros campos menos, hasta 30% también en el sector cárnico, 33% de la carne de exportación es de las cooperativas. Y velan no solamente por los asociados de las cooperativas, que hoy tenemos en forma conjunta unos 30,000 productores que están asociados a la federación, sino también mucho más allá, porque el acto cooperativo comprende primero, la cooperativa hace un acto comercial con su propio asociado. Segundo, las cooperativas entre sí pueden hacer acto cooperativo de comercio y las cooperativas pueden hacer acto cooperativo con terceros siempre y cuando beneficie al asociado. Es decir, yo puedo comprar carne de terceros o leche o también trigo o soja, lo que fuere, para hacer volumen de negocio, mejorar de esta manera el precio de los productores por este volumen y le damos también oportunidad a terceros que no son asociados a la cooperativa que pueden acudir a un mejor precio. O sea que son grandes controladores de precios también a nivel nacional e internacional, equilibran que todo lo que se superproduce, lo que se produce más que el país necesita, eso se exporta. Así que aparte de eso son grandes generaciones de divisas en el sector sojero, en el sector cárnico y nuevamente en los últimos años, últimos 10 años también en el sector lácteo. Maíz, normalmente acá se trabaja todo, se industrializa en la mayoría, en otro caso también se exporta en grano y el trigo también así. Tenemos por lo menos 8 fábricas de harina también en las cooperativas, así que damos mucho valor agregado y por ende muchísimo mano de obra, más de 50,000 personas en forma directa y ni que hablar de en forma indirecta muchísimo más. Y eso crea mano de obra en el campo y eso es lo que buscamos. Nuestra política es descentralizar al campo, llevar los jóvenes al campo para que las familias también tengan posibilidades de crecer en el campo. El problema que tiene Paraguay, y no solamente Paraguay, todo el mundo, que la clase de la gente productora cada día son de mayores de edad. Y buscamos el cambio generacional que las cooperativas le dé la posibilidad a los jóvenes de entrar en el campo productivo. En nuestro caso preciso de Chortizar, por ejemplo, lo que yo sé en mi cooperativa, tenemos un programa en donde se compra las fincas de los productores antiguos y le da a los jóvenes de 18 a 25 años esta finca en 20 años de plazo, sin intereses en el rubro que produce, o sea, leche, litros de leche, carne, algodón, lo que fuere. Entonces, esos son el apoyo que hacen las cooperativas, no solamente en forma de economía de escala o de economía familiar en primer lugar, después por la cooperativa, sino también le da mucho mano de obra. Mi cooperativa, por ejemplo, tiene más de 4,000 empleados directos, da mucho mano de obra y por ende mucho desarrollo. Y aparte de eso, tienen grandes instituciones educativas, demandos medios, único modelo, por ejemplo, en Chaco Central, ahora también en Zetapar tenemos otro modelo, donde se forman jóvenes de mandos medios a partir de los 15 años y ese le da otro valor agregado muy importante. Así que las cooperativas
impactan fuertemente en lo social, educativo, económico, productivo y comercial. ¿Cuáles te parece que son las principales oportunidades o desafíos para el sector cooperativo, teniendo en cuenta su preponderancia, ya lo decías, económica y social? Una cooperativa tiene un impacto en ambas materias y mucho más, inclusive. ¿Qué te parece que es lo principal en lo cual tenemos que trabajar para potenciar aún más al segmento de las cooperativas? Las cooperativas tienen que dar más énfasis en su capacidad de formación de recursos humanos. Una institución es siempre tan buena o tan mala como son sus recursos humanos. Eso no es ningún secreto. Sin embargo, muchas veces no queremos entender esto. ¿Qué digo con esto? Debemos invertir más en la formación de mandos medios, en las universidades, por supuesto, también, pero más en los mandos medios. Debemos invertir más en la capacidad de gestión de los productores mismos, mostrarles nuevos modelos y sobre todo la agrotecnología, la nueva tecnología, biotecnología, toda esa nueva era de digitalización que entra fuertemente y la modernización y de conocimientos técnicos, porque hoy por hoy tenemos muchos conocimientos técnicos a través de la federación en los agronegocios, en la biotecnología, que podemos transmitir y eso le da un mejor rendimiento. Debemos ser cada día más competitivos. Nuestros competidores son países como Europa, como Norteamérica, China, no, pero acá son del viejo mundo y no pueden competir con nosotros, pero siempre quieren ponernos palo en la rueda. El desafío es de marcar pautas en la producción, modernizar, cuidar el medio ambiente. La sostenibilidad es muy importante. Y eso quiero realmente subrayar. Sostenibilidad significa en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y Paraguay tiene muy buenas leyes ambientales, los cuales tratamos de respetar, y los pecados que hemos cometido estamos corrigiendo y estamos en un buen equilibrio del CO2, por ejemplo. Son temas que hoy nos atacan. Y no podemos permitir que se toque nuestra soberanía. Es un gran desafío en este campo. Quiero dar énfasis también que nosotros somos soberanos y somos autónomos y autárquicos. Paraguay es un país que produce, es un modelo. Hace poco salió, usted sabrá como periodista, Paraguay y Costa Rica son los países más verdes del mundo. Y eso no dicen así nomás, porque es así. Las buenas leyes que tenemos que respetar y corregir lo que hicimos mal. Pero sí, la sostenibilidad de nuestro medio ambiente es fundamental. Y eso, ¿qué podemos hacer? Dios nos dio la tarea como creación máxima de la naturaleza de administrar, cuidar la tierra, cultivarla, comer, vivir de ella y también dar de comer a otros. Y el desafío es esos 60 millones de personas que hoy comen de la mano del productor paraguayo, que lo aumentamos a 70, 80 millones, porque cada día, cada año, la población mundial sube, según algunos cálculos de la firma Tetra Pak Internacional, 80 millones de personas por año. Ellos deben comer. ¿Quién le va a dar comer? Latinoamérica. Latinoamérica tiene las mayores y las mejores condiciones y más competitivos. Y esto no le gusta a todos los continentes y no quieren perder el protagonismo que ellos han tenido. Por eso tratan de imponerlos la exportación de granos, de trigo, de soja y no industrializarlos porque lo quieren hacer ellos. Y este es el gran desafío. Nosotros somos un país agrícola, agropecuario, industrial, y esa última parte industrial tenemos que fomentar más, tenemos que darle más valor a nuestros productos en el sentido de afinar los productos y también calificarlos de programas de control de calidad internacionalmente reconocidas, como el HCCP en la carne, por ejemplo, ISO 17000, 24000, 22000, etcétera, etcétera, que sean reconocidas. No basta hoy decir que tenemos buenos productos, hay que demostrarlo con herramientas y criterios internacionalmente reconocidos. Ese es el gran desafío. Y, por ejemplo, los cortes de la carne ya son cada día en Chile, por ejemplo, la gente son más exigentes y nos exigen
4 bifes o 4 cortes, así empaquetado para una persona, para 2 personas, bien afinado. Eso significa invertir mucho más en las industrias y afinar más las exigencias de nuestros consumidores, por ejemplo, ¿verdad? Y esos son desafíos que las cooperativas tienen que ponerse, y eso necesita capital. Y las cooperativas sí son bien posicionadas, tienen capital, por supuesto, también recurren a entidades financieras como el banco, Banco, por ejemplo, es un jugador muy importante hoy con el 57% de su cartera en el sector agropecuario. Estamos dando un fuerte soporte a esas cooperativas de producción que están trabajando a través de la federación, de ese grupo de la federación, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los desafíos que nos toca vivir, y ver también nuevos nichos de mercado que pueden mejorar los productos que estamos produciendo en todos los continentes a nivel mundial. Gustav, yo sé que muchas veces el modelo cooperativo, que las cooperativas crecen de manera orgánica por la fuerza de sus socios y no necesariamente requieren al Estado para ir justamente desarrollándose, pero ¿les parece que un acompañamiento estatal podría favorecer a que el modelo cooperativo siga dando beneficios en Paraguay? ¿Hay cuestiones puntuales que ustedes pedirían, por ejemplo, a las autoridades, al próximo gobierno, que podrían ser importantes? Sobre todo, de todas maneras, sin ningún lugar a duda, las entidades estatales deben acompañar al sector privado. Y yo vuelvo a decir lo que siempre digo. En primer lugar, que nos den camino de todo tiempo. Estoy muy agradecido al gobierno de Mario Abdo Benítez, que ha dado mucho énfasis en algunas rutas troncales fundamentales, la biosánica, la ruta de la leche, en el Chaco Central. Pero eso no puede ir a picar a 500 que están enfocando ahora. Muy agradecido, pero eso no debe terminar ahí. Rutas de todo tiempo para el Chaco, donde tenemos el 60% del territorio nacional y el 3% ni siquiera de la población. No puede ser. Hay que invertir en caminos de todo tiempo, número 1. Número 2, energía eléctrica. Energía eléctrica, ser dueño de 2 obras de mayor envergadura a nivel mundial en un país en vías de desarrollo, que es Paraguay, es un país emergente y quiere llegar a ser país de inversión, grado de inversión. Necesitamos energía, necesitamos líneas de 500 kVA. Estamos pidiendo al gobierno hace tiempo, rogando que se haga. Es importante la provisión de energía eléctrica. Sin eso, las industrias y la moderna agricultura no puede sobrevivir. En el Chaco ya tenemos sistemas de regadío, donde hay agua profunda suficiente abajo. Hay grandes potencialidades, pero necesitamos energía. Y, por supuesto, ni que hablar de la seguridad. Eso es el trabajo directo, 3 eslabones que tiene que dar el Estado. Aparte de eso, nosotros queremos ser aliados de la alianza pública-privada, en donde conjuntamente con el Estado damos mucha énfasis en la federación en el desarrollo rural, del combate a la pobreza a nivel campesinado. No queremos que la gente venga a la ciudad, y ahí el gobierno tiene que ayudarnos para darnos las herramientas y libertad de la ocupación de tierra, por ejemplo, que es un tema que podamos trabajar y a través del trabajo digno generar un mejor porvenir de los campesinos, de la gente del campo. Estamos trabajando con casi 20,000 familias hoy por hoy en 10 departamentos diferentes en la federación, en casi todos los sectores, tanto en el sector sojero como también en el sector lácteo, como en el tema de agricultura, horticultura, en diferentes tipos. Y ahí le damos un modelo de desarrollo a través de las cooperativas que es sustentable, sostenible en el tiempo, para que no todas esas gente vienen a la ciudad en busca de trabajo donde no hay suficiente trabajo y que aglomera, y eso otra vez afecta la seguridad. Así que esos son desafíos que estoy seguro que el nuevo gobierno también va a trabajar esa misma línea. Juntamente hay que trabajar sector público-privado. El Estado no puede tener sus instituciones para poner palo en la rueda al sector productivo. Al contrario, el sector productivo y las cooperativas son entidades solidarias sin fines de lucro. Si bien es cierto, hoy nos modernizamos y asumimos bastante también algunas filosofías del capitalismo, dentro de un cooperativismo moderno es de fundamental importancia, no hay otra, pero damos solución a la gente, para la gente. Si la gente, asociadas, no asociadas, clientes, gente que nos rodea, no crecen, no hay forma.
lo que tiene que ser el máximo objetivo de las cooperativas son las personas, tanto a nivel nacional como también internacional. Y no es poca cosa. Producir productos alimenticios es lo más noble que un productor puede producir para su semejante, que es el semejante modelo, imagen creado por la imagen de Dios. Y yo creo que ese es el mayor reto que tenemos que enfrentar. Gustav, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar con tu participación nuevamente en el programa. Cuando quiera, un gusto saludarles siempre. Estamos siempre a disposición. Yo creo que hay que divulgar mucho más todavía el modelo cooperativo, que es muy válido, no solamente en Paraguay, a nivel Latinoamérica. Paraguay es el segundo país más cooperativizado, según muchos dicen, después de Alemania. Y hemos visto que la economía ha crecido y sobre todo las cooperativas están creciendo, los asociados y las personas están creciendo sobre todo. Y nos da mucha seguridad y eso nos da un mejor porvenir de las familias, de las regiones y por ende a todo el Paraguay. Estoy segurísimo que las cooperativas de producción están logrando, a través de la Federación de Cooperativas de Producción, en forma conjunta estamos logrando un gran aporte con todas las empresas que estamos teniendo, sea Bancop, sea ECOP, sea Tayu S.A., sea Sencoprot, sea Pioneros del Chaco S.A., todos son empresas 100% de capital cooperativo, hecho y fundado y financiado por el sudor de tu frente que se gana del campo. Donde hay otro banco que Bancop, por ejemplo, que viene de la plata del productor de maní, de carne, de leche, de soja, etc. Es un capital auténtico del campo y en ese sentido somos un banco para apoyar estas cooperativas de producción. Como solemos decir, el campo produce, Paraguay crece, Bancop lo financia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustav. Estuvimos conversando a través de la plataforma Zoom con el integrante de la Federación de Cooperativas de Producción, Gustav Sawatzki. Y de esta manera estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave. Estuvimos conversando acerca del cooperativismo en Paraguay. ¿Cuáles son las cuestiones principales que tenemos que apuntar como desafíos para este sector y cuáles son los beneficios que aporta el modelo cooperativo a Paraguay? El licenciado Pedro Loblein, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, estuvo resaltando los números que manejan las cooperativas en Paraguay y cuáles son las posibilidades que tenemos para seguir creciendo. Nos decía él, en Paraguay hay todavía espacio para crecer. Se tiene concentración en cuanto a lo que es, por ejemplo, central y capital cuando hablamos del espectro universal de las cooperativas de nuestro país, y esto tendría que ser un factor que dinamice el desarrollo y el crecimiento no solamente en esta zona del país, sino que también en el interior de nuestra nación. Y Gustav Sawatzki, vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Producción, también resaltó justamente el aporte trascendental que tiene el segmento cooperativo enfocado en la producción dentro de lo que es la economía paraguaya. Paraguay es un país productor de alimentos y en ese sentido las cooperativas juegan un rol clave porque ayudan precisamente a la producción de diferentes alimentos, de leche, de carne, de granos, es decir, un montón de cuestiones que necesitamos, no solamente para nuestro mercado a nivel interno, para justamente consumir nosotros, sino que Paraguay exporta para el mundo. Lo hace en niveles importantes y recordamos siempre que el comercio exterior de Paraguay, sobre todo de los productos agrícolas, forma parte trascendental de la estructura económica. Tenemos que marchar hacia una mayor industrialización, hacia un segmento, hacia un modelo que permita que los beneficios de este tipo de productos o de exportaciones o de negociaciones abarquen a una mayor cantidad de personas. Y precisamente el modelo cooperativo es uno de los más exitosos en ese sentido. Se resaltaba que Paraguay es uno de los países más cooperativizados del mundo y eso plantea no solamente los beneficios que ya decíamos, sino también los desafíos. Y de esta forma estamos cerrando la edición de Mirada Clave. Les agradecemos la sintonía, que nos hayan elegido y les invitamos siempre a seguir conectados al canal Pro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.